Bienvenidas y bienvenidos a Ulpan TV. El programa de hoy lo vamos a dedicar a los 10 años que cumplen los consultorios gratuitos de orientación jurídica. Y vamos a dialogar con la abogada María Gabriela Brisi, que con ella vamos a profundizar sobre los objetivos que tuvieron y que tienen estos consultorios en cada uno de los barrios de Santa Rosa, en algunos lugares, por supuesto no están en todos los barrios, y también en General Pico y en Tuay. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Mónica. Muchas gracias por la invitación y por el espacio brindado a los consultorios para dar a conocer nuestra tarea y la celebración de estos 10 años del primer consultorio. A veces una busca, ¿no?, estas fechas redondas que permiten hacer una mirada, una lectura de lo que implicó este trayecto de funcionamiento, ¿no? Y bueno, un poco la idea era poder pensar cómo arrancó ese primer consultorio y bueno, y qué fue transcurriendo a lo largo de 10 años. Bueno, el primer consultorio que tiene que ver con esto de la celebración que decís vos, digamos, se instala en el año 2011 en el Centro de Salud del barrio Villa Germinal. Ese consultorio nace, digamos, dentro de lo que es la extensión universitaria, un proyecto de extensión que se presenta por graduados y docentes de esta facultad. Se presenta ante una convocatoria que hace el Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias y en el cual, ya te digo, dos estudiantes y docentes de esta facultad presentan un proyecto que es convocado y por el cual, digamos, se instala este primer consultorio en el Centro de Salud del barrio Villa Germinal en el año 2011. Con posterioridad fueron formándose otros, digamos, si le siguieron el que estuvo funcionando en el barrio de Villa Parque y en una comisión vecinal, y después también el del barrio Escondido, que funcionaba en la biblioteca Teresa Pérez, acá en la ciudad de Santa Rosa. Y el de General Pico, que está todavía instalado en lo que es el barrio Frank Allan. Hubo algunos cambios a lo largo de los años, hubo algunos que se incorporaron nuevos. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Rosa fueron formándose otros consultorios, está siempre, digamos, a través de lo que fue los proyectos de investigación. Funciona ahora, por ejemplo, uno en Santillán, en el barrio Aeropuerto. El que estaba, por ejemplo, en la biblioteca Teresa Pérez se cerró, pero se abrió otro en el barrio Plan 5000. Y en 2015, por ejemplo, se abrió uno en la localidad de Toay y te podría decir que hay también demanda de abrir en otros lugares. ¿En otras localidades? En otras localidades y en otros barrios, o retomar, por ejemplo, como pasa con Escondido, que nos han manifestado también la intención de que vuelva al consultorio. ¿Qué importancia tiene esto desde el punto de vista de la extensión, del aprendizaje de quienes están estudiando abogacía, de los docentes? Porque, bueno, en tu caso también sos docente, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver básicamente con uno de los objetivos, digamos, que tiene la universidad y que tienen que ver no solamente con una educación, digamos, en el aula, sino también con uno de los pilares básicos que tiene, digamos, nuestra universidad, que es que la comunidad esté vinculada también con la facultad, que la facultad esté, digamos, vinculada con la comunidad, que salgamos del aula y empecemos a participar también en espacios de la sociedad. Y bueno, en este caso tiene que ver también con sectores por ahí más vulnerables, ¿no? Y también la extensión tiene digamos, además de ser este pilar, digamos, importante, tiene como una misión importantísima que es la de ayudar a la formación de ese estudiante avanzado o incluso de un graduado que está recién recibido en cuanto a su formación de esto, de ver, digamos, fuera del aula, poder aplicar esos conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la carrera en un espacio con un caso, digamos, y ante una problemática concreta que plantea un vecino del barrio en el cual, digamos, el consultante participa del consultorio, digamos, que corresponda. Entiendo además que esto, al poner en contacto con la realidad de quien consulta, también permea en el compromiso, fortalece el compromiso, ¿no?, frente a la profesión o a esto que una se fija como objetivo. Bueno, voy a ser abogada, abogado el día de mañana,
Y este contacto con la realidad también compromete. Sin duda, la facultad tiene, la Universidad Nacional de La Pampa en general, tiene muy en vista ese objetivo del compromiso social y de la formación de los estudiantes con compromiso social. Uno lo ve, yo vengo a hablar en representación de todos los que formamos los consultorios jurídicos gratuitos, no solo actualmente, sino de quienes nos formaron a nosotros y quienes estuvieron atrás nuestro y comenzaron con esta actividad. Muchas personas que ya no están participando, pero que fueron quienes dieron origen y quienes durante muchos años participaron de estos proyectos. Sin duda, el observatorio también es un espacio que tiene que ver con esto de formar profesionales con compromiso social y vincularse con las problemáticas que plantea nuestra localidad, en la cual estamos insertas nuestras universidades, nuestras facultades. Muchas veces una piensa, ¿no?, cómo se vincula la universidad, que no sea vista como esta cuestión separada, lejana a la realidad que tiene la población y que necesita en muchos casos compartir estos saberes, de la misma manera que los estudiantes también recuperan saberes de la sociedad, ¿no? Siempre decimos que la extensión en la construcción del conocimiento es fundamental, porque justamente la construcción del conocimiento se da de una manera bidireccional en la cual el estudiante aprende del consultante, el estudiante aprende de sus pares que ya están, de sus compañeros que están recibidos, que son coordinadores o de los directores o de graduados que, aunque no sean coordinadores, ya tienen más experiencia o tienen más años. Entonces, digamos, y los mismos directores o los mismos codirectores o coordinadores de grupo van aprendiendo también en lo que tiene que ver el manejo de un grupo, el tener cierta responsabilidad de manejo de ese pequeño grupo, digamos, porque el coordinador lo que se requiere es que sea alguien con título de abogado y que tenga por lo menos 2 años como extensionista en el consultorio. Entonces ya viene con al menos una trayectoria en cuanto al conocimiento del manejo y de cómo funcionan, cómo se organizan, así que eso también. Y lo que no me quería olvidar, Mónica, de decirte, era el rol fundamental en materia de derechos humanos que tiene también la tarea. Los consultorios tienen como un principio rector también las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, en este caso básicamente apuntado a lo que es la pobreza, porque los consultorios lo que permiten es brindar cierta orientación jurídica a personas que que carecen de recursos económicos, a veces para pagar un abogado. No se hace patrocinio jurídico o patrocinio letrado desde el consultorio, porque no gestionamos trámites ni presentamos demandas, pero sí hacemos trabajamos lo que es el empoderamiento de aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad para poder, para que conozcan cuáles son sus derechos, dónde pueden, canalizarlos o reclamarlos o exigirlos y, también orientarlos en cuanto a qué esperar de las distintas reparticiones públicas o, a las cuales uno va derivando o le va diciendo a la persona que tiene que, por ahí, exigir el cumplimiento de ese derecho. En la experiencia que vos tenés en los consultorios, ¿qué cosas te has visto que te preocupan? ¿Qué recuperás de lo que te han dicho consultantes acerca de este rol que cumplen ustedes? En general, los consultantes siempre nos han manifestado una gratitud por la tarea y valoran mucho también este rol de la universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de brindar este espacio y sobre todo porque, en el año 2015, si bien el primero surge, como te decía, con ese proyecto de extensión, en el año 2015, a través de la resolución 070 de ese año, los consultorios se institucionalizan en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas. Que a través de esa resolución se reglamenta lo que es el funcionamiento de los consultorios. Y además porque también para nosotros es fundamental, porque si bien la mayor parte de lo que es la gestión económica nuestra viene de proyectos que presentan los propios directores que estamos, que han pasado por los consultorios, la facultad, también apoya, no solo nuestras actividades, por ahí con lo que tiene que ver con impresión de folletería o con compra de algún libro
o por ejemplo contratando los seguros para los chicos que van a los barrios a ofrecer la orientación legal, y también con lo que tiene que ver con algún viático para traslado o digamos, una cobertura para el traslado. Gaby, ¿qué estructura tiene hoy por hoy? ¿Qué cantidad de personas, de estudiantes están aprendiendo, pero además brindando este servicio? En la última convocatoria fue importante, se hizo en virtualidad, en contexto de pandemia, a través de las redes. Se sumaron muchas personas, te diría que 15, 20 personas, no me acuerdo bien, pero más o menos. Y actualmente los consultorios cuentan con más de 40 integrantes. Una cantidad importante. Entre director, codirector, coordinadores, extensionistas, somos aproximadamente entre 40 y 46, no recuerdo con exactitud el número, para funcionar en 7 consultorios, 5 en Santa Rosa, 1 en Pico y 1 en Toay. La virtualidad implicó que tuviéramos que cambiar la forma de atención, la modalidad, digamos, de hacer la extensión, lo cual para un proyecto como son los consultorios, bueno, tuvo muchas cosas en contra, pero nos pudimos adaptar y de alguna manera, con sus cosas, aprovechando el uso de las tecnologías, bueno, continuar de alguna manera. Pero bueno, estamos contentos porque estamos ya avanzados en las gestiones para poder volver. Estamos autorizados para volver a los barrios y bueno, se están haciendo ahora en estos días también las gestiones para poder, al menos con algunos, poder volver antes de ahora, en octubre, poder comenzar otra vez en territorio. Porque el territorio, Moni, lo que nos da también es, digamos, trabajar en otras 2 áreas que son, por un lado, la difusión de las actividades del consultorio, que muchas se hacen por redes, por televisión, por radio, pero también muchas es de folletería, de recorrer el barrio, de golpear la puerta y de entregar un folleto o de parar a la gente en la calle. Y la otra que tiene que ver con la capacitación, que también desde hace varios años se vienen haciendo capacitaciones para los integrantes, pero que han tenido la particularidad de que han sido siempre abiertas para que estudiantes, graduados, docentes que quisieran participar, o cualquier persona de la comunidad que quisiera participar en alguna capacitación, pudiera entrar a la universidad o pudiera conectarse en el Zoom y participar de esa capacitación. Lo cual permitió, ya termino con esto, que la universidad, además de vincularse con las personas, con los barrios, con la sociedad y con la comunidad, tuviera relación con otras instituciones u otros organismos públicos, como nos ha pasado con la Secretaría de la Mujer, los lugares mismos en los que funcionan los consultorios, participar en proyectos con escuelas, en lo que fue la MUNI en tu barrio, alguna charla que se ha hecho, me acuerdo, en este momento de educación sexual integral en alguno de los centros de salud. Es decir, ha permitido llevar a cabo y desarrollar otras tareas. Muy interdisciplinario también. En las que han participado no solamente quienes formamos parte de los consultorios, sino otros actores sociales también. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. No, a ustedes gracias por el espacio y por estos 10 años. Y felices 10 años. Bueno, muchas gracias. Nosotros continuamos en Ulpan TV luego de una pausa. En este segmento de Ulpan TV vamos a dialogar con la abogada Lucía Zamponi. Ella es extensionista y también está brindando estas tareas que se realizan desde los consultorios gratuitos de orientación jurídica en el barrio Villa Santillán de la ciudad de Santa Rosa. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar y quería preguntarte, ¿por qué decidiste ser extensionista? Bueno, yo estudié en la Universidad de La Plata y a principios del año 2018 me vine a vivir a Santa Rosa y una forma de entrar en contacto con la universidad dentro de las propuestas que había, también los observatorios, ingresé en los consultorios porque era algo también que yo realizaba en La Plata en la universidad cuando estaba estudiando. ¿Qué tiene esta práctica, digamos, del ámbito más bien comunitario, de extensión de los consultorios que aportan al profesional, a quien es profesional de la abogacía, a quien es estudiante de abogacía? Bien, cuando sos estudiante lo que aporta es que uno puede aplicar los conocimientos teóricos que se desarrollan en el aula y que va aprendiendo al caso concreto y a esa realidad
concreta de ese consultante que viene a plantearnos algún tipo de situación. También sirve para poder trabajar en grupo, en equipo, para una coordinación, también para ver cuáles son las barreras del acceso a la justicia en estos sectores más vulnerables. Todas esas cosas aporta este proyecto de extensión. Y en el caso de los consultorios también el vínculo con otras instituciones. Sí, también, porque bueno, en su momento, ahora no por la realidad de la pandemia, pero bueno, siempre se llevaron a cabo actividades, ya sea para el Día del Niño, con la MUNI, siempre estuvimos como en contacto, siempre que se pudo. Ahora la verdad que con la realidad de la pandemia eso nos vio un poco imposibilitados. El desarrollo de las actividades de los consultorios tienen mucho de territorialidad, de vínculo con la comunidad. ¿Cuáles fueron los cambios que registraron con la pandemia? Bien, nosotros hasta marzo del 2020 veníamos llevando a cabo un trabajo de territorio y bueno, esto generó como un cambio en todas estas dinámicas sociales y llevó a tener que optar por la virtualidad como una herramienta única e indispensable. Más allá de los medios de comunicación que nosotros teníamos habituales antes de la pandemia, como la fanpage de Facebook, el Instagram, el email institucional, lo que hicimos después de varias reuniones en el medio de la pandemia, tanto la directora como la codirectora tuvieron que ver cómo seguíamos trabajando, ¿no? Para no descuidar esta atención y viendo que las medidas iban para largo tiempo, después de varias reuniones se llegó como a la conclusión de hacer un formulario en Google. Hay una plataforma en Google donde hay un formulario que cualquier consultante puede cargar su reclamo, donde va su nombre, su apellido, su DNI, estado civil, el consultorio a cuál va dirigido y la consulta. Entonces, nosotros tenemos un email que es el institucional, que le llega tanto a la directora como a la codirectora, que ellas se encargan diariamente de revisarlo para ver si ingresa una consulta, y a su vez cada uno de los consultorios tiene su propio email. Claro. Entonces funciona de esta manera: cuando llega una consulta, la directora y la codirectora la transmiten a ese consultorio respectivo y es el coordinador de cada consultorio el que se encarga de transmitirlo al grupo de WhatsApp, porque tuvimos que utilizar la virtualidad en todo sentido. En todo sentido, claro. Lo trabajamos entre todos los extensionistas de ese consultorio, trabajamos esta consulta para abordarla de manera integral y desde ahí es el coordinador del consultorio el que la contesta a la persona. Y esta modalidad que habilitó, que hizo que se activaran todos los canales habidos y por haber para poder comunicarse con la población, hizo que pasaran un poco los límites de los lugares donde ustedes tienen habitualmente los consultorios. ¿Les pasó que la gente se comunicaba de otros pueblos o de otros barrios que no eran donde necesariamente tienen asiento los consultorios? En el consultorio que yo coordino, que es el Santillán, no llegó, no hemos visto, pero sí quizás lo que imposibilita o lo que dificulta el formulario es que uno no tiene el contacto directo con esa realidad vulnerable, claro, con la persona. Entonces uno pierde eso, que es lo que se viene trabajando hace muchos años en extensión. Entonces quizás la gente te formulaba algún tipo de consulta, pero te ponía guardia judicial o simples frases, entonces uno tenía que tratarlo en el grupo, contestarle, hacerle preguntas como para entender cuál era el objeto principal, claro, de su consulta, porque perdimos esa, claro, vinculación directa de y cara que también que te genera otros vínculos. Que son sectores muy vulnerables, entonces a veces no tratar esa problemática de forma inmediata, también eso fue lo que nos generó, por decirlo, en contra la virtualidad, ¿no? Claro. De no poder hacerlo de forma inmediata cuando uno va al barrio, está en las postas o en los lugares municipales, que uno tiene contacto directo, mucho más personalizado. Y ¿cuáles son las temáticas que más consultan las personas que acceden al formulario o bueno, que se acercan al consultorio de alguna manera? Mira, generalmente son todos temas de familia, que tienen que ver con alimentos
o con cuestiones también, muchas veces se planteaban de sucesiones o con cuestiones de violencia de género, pero siempre es más relacionado al ámbito de familia. Uh-huh. Y ¿cómo hacen los y las estudiantes para sumarse a estas propuestas de los consultorios? Bien, el año pasado se hizo una convocatoria de manera online y siempre se está convocando. Este año todavía no hubo otra convocatoria, pero el año pasado tuvimos una convocatoria exitosa y se han sumado muchos extensionistas a este trabajo. Entiendo ya que con los 10 años que tienen los consultorios es como una línea de trabajo muy fuerte en la facultad que también se va transmitiendo, entiendo yo, de graduados en graduados, ¿no? Sucesivamente. Exacto, sí, de hecho hay muchos que se incorporan ya siendo graduados, es una experiencia muy enriquecedora. ¿Y tienen que tener un porcentaje determinado de materias? Sí, el 50%, más del 50% de materias, ya es un estudiante avanzado y graduados. Vos hablabas de la importancia que tiene como el aporte para el propio profesional, para quien está estudiando abogacía. ¿Cómo lo vivencian los estudiantes, digamos, a esto, con quienes tenés contacto? Pese a la pandemia, ¿no? Que un poco frenó esta posibilidad de contacto. No, bien, la verdad que en Villa Santillán tenemos varios estudiantes y también varios que ya somos graduados y ellos están como escuchando, se interesan, consultan, después toman nota, esto lo vi en tal materia, esto lo aprendí, como que sirve para ir más a la práctica, ¿no? Más allá de lo teórico que uno aprende en la universidad, esto te sirve para volcar los contenidos. También uno cuando ya tiene o su estudio, entonces también le puede contar de diversas situaciones que va viviendo y es muy enriquecedor, lo vuelvo a decir porque es algo que me gusta mucho. Y también de alguna manera es como esto que la universidad pública va formando y a su vez de alguna manera esta orientación también no deja de ser, más allá de una práctica de extensión, una devolución, si se quiere, a la comunidad, ¿no? Sí, nosotros siempre aprendemos los unos de los otros. Nosotros aprendemos de los consultantes y ellos aprenden de nosotros, algo recíproco. No solo ellos vienen a hacernos una consulta técnica jurídica a nosotros, sino que hay un aprendizaje recíproco que eso es lo que se quiere con la extensión universitaria. En el caso de Villa Santillán, ¿dónde está funcionando? En la posta, en el hospital, sí. Y ahí, ¿cómo es la dinámica? ¿Ustedes qué días van? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se van relacionando también? Porque, bueno, es también relacionarse con la gente, con el equipo que está en la posta y a su vez, bueno, supongo yo que eso también brinda información de la comunidad en la que está inserto, ¿no? El consultorio. Bien, el consultorio de Villa Santillán funciona los miércoles, o funcionaba hasta la pandemia, de 4 a 6 de la tarde. En general íbamos todos los extensionistas, algunos si en algún momento no podía, pero siempre era un grupo de 4 o 5 y los hacíamos pasar de a uno. Hay días que teníamos muchas consultas, hay días que quizás no venía nadie a consultar y uno se quedaba nutriéndose de estas experiencias y charlando entre nosotros, pero si no, siempre la consulta es personalizada, lo hablamos entre todos, lo debatimos. Siempre son 2 horas y bueno, si amerita porque hay más consultantes, uno se queda más tiempo, así que sí. ¿Qué importancia tiene el acceso, digamos, a la justicia y también hacerlo desde una perspectiva de los derechos humanos, ¿no? a esto? Sí, porque son sectores muy vulnerables, entonces uno lo que trata de hacer es también orientarlos. Bueno, acá podés dirigir tu reclamo, acá también, y siempre no desde algo gratuito, más que nada esta gente que no puede acceder muchas veces a contratar un profesional particular y demás cuestiones, entonces se trata de orientar, bueno, acá podés ir a plantear tal cosa, acá podés resolver tal otra. Sí, es ese rol que tienen, ¿no? Orientar. Bueno, Lucía, te agradezco mucho que hayas participado, que nos cuentes cómo es esta dinámica y particular en pandemia, ¿no? Que, bueno, esperamos que ahora, ya pronto, supongo yo, se va a retornar. Vamos a estar retornando, sí, Bien. a la brevedad, así que con Bien. ganas de eso.
Muchas gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido Ulpan TV, una forma de acercarles el quehacer de la universidad, toda la información. Nos encontramos la próxima semana.